Ahí está. Listo. Entonces, en su documento que estábamos leyendo, viene una actividad después de la conclusión. Entonces, para ustedes viene la actividad en el documento. Yo lo decidí aquí ponerlo en diapositivas. Entonces, es nuestra primera tarea. Si pueden, lo pueden hacer a mano o lo podemos hacer, como decía, viene en el documento, lo pasan a Word y ya lo manipulan para poder realizar la actividad. Pero esta es la primera actividad de tarea. ¿Cómo lo está viviendo mi hijo? Ahí está. Objetivo de la actividad. Esta actividad busca favorecer la toma de conciencia sobre el impacto emocional de la separación de los sentimientos, fomentar la autorregulación en los padres e incentivar un compromiso de cambio conductual para mejorar la relación y el apoyo emocional. Cuando comprendemos cómo viven nuestros hijos, esta experiencia podemos acompañarla mejor en su proceso emocional. Entonces, es importante, bueno, qué bueno, felicidades que estén aquí, porque cuando nosotros entendemos el mundo interno de nuestros hijos, podemos manejarnos nosotros, podemos tener más control cuando nosotros tengamos que reaccionar. Imagínense si nosotros desconocemos todo esto, se va a poner a llorar. En el ejemplo que dimos hace ratito, se pone a llorar nuestro adolescente de repente, ¿y qué hacemos? Ay, vas a volver a llorar. Ya vete a tu cuarto porque ya me irritaste, ya me caíste mal, ya vete. Pero si nosotros tenemos esta información, pues de que es normal, que va a pasar, es sano que llore, es mejor que llore, entonces nosotros podemos reaccionar de forma distinta y no convertirlo pues en un trauma, ¿verdad? Y bueno, entonces piense en este momento, Víctor, vamos a pensar, y Víctor, antes de iniciar con esta actividad, no lo nombramos la sesión pasada, pero está aquí como para terapia, para trabajo o porque está en un proceso usted de Para todo. trabajo. Sí, lo que pasa es que trabajo en un juzgado familiar Ujú. y veo asuntos de divorcio. Entonces, quise tomar este taller para tener Mm, herramientas para ser empático con con los usuarios y muchas veces nosotros los mandamos a talleres de padres, pero el no saber qué es un taller de padres, o sea, ya en la realidad, pues me hizo pues entrar ¿cómo se llama? A esta actividad, ¿no? ujú. Fíjate que nos toca casos de, también, bueno, nos encontramos casos así. La mamá estaba, pues quería, ¿no? La custodia de su hija, pero el papá argumentaba que, pues como que él sentía que emocionalmente no estaba bien la mamá, entonces pues entra a terapia, entra al taller, da su documento, su diploma de que asistió a escuela para padres separados y escuela para padres, y pues le fue muy bien, o sea, eso le ayudó mucho legalmente a la mamá. Ujú, porque hubo pues, una participación, un cambio, un deseo, pues, de mejorar la educación de la hija. Entonces, pues qué bueno, ya entiendo mejor el contexto para orientar también la actividad, Víctor. Bueno, entonces piense y nos vamos así, como si pensemos como si fuera que tuviera un hijo, Víctor, piense en su hijo durante los últimos meses. ¿Qué cambios emocionales o conductuales ha observado en él o en ella desde la separación? Y yo creo que se le van a venir muchos ejemplos. Entonces, estas preguntas las vamos contestando. ¿Qué emociones he notado en mi hijo, hija, que pueden ser tristeza, enojo, miedo, culpa, ansiedad? Pregunta 2. ¿Qué conductas han cambiado? Aislamiento, ha estado más aislada, rebeldía, bajo rendimiento. Y muchas ocasiones estas preguntas nos ayudan porque de hecho ni siquiera nos hemos puesto a analizar en los cambios de nuestros hijos. Nos hemos preocupado y ocupado por otras cuestiones, pero no en los cambios de nuestros pequeños.
Entonces, híjole, no se ve muy bien. Ahí está. Dice, ¿cómo? Esta es la siguiente. ¿Cómo he reaccionado yo ante estas conductas? ¿Cómo cuando yo veo estos cambios, estas conductas que tienen mis hijos o mi hijo, cómo yo reacciono con ellos? He validado, siguiente pregunta, he validado sus emociones o he intentado corregir su conducta primero. Entonces, esta frase me gusta bastante, conexión antes que corrección. Entonces, ¿qué hago primero? ¿Conecto con él o primero corrijo? Perdón, si yo tuviera su edad, ¿cómo me sentiría? Esta la podemos contestar, Víctor. Si yo tuviera su edad, ¿cómo me sentiría? Yo te voy a hablar un poquito de a mi experiencia, ¿no? Ujú, En algún momento mis padres tuvieron problemas como todos los matrimonios y efectivamente sí sentí culpa. No sé por qué, pero yo ya estaba un poquito grande, tenía unos 13 años y sí sentí que a lo mejor yo era el culpable, o sea, lo asumí como algo que yo había originado, sí, o sea, primero sentí que yo era el problema, ¿no? Entonces sí entiendo eso, que los hijos sí pueden sentir la culpa, porque yo sí sentí esa situación, ¿no? Mis padres, no fue una separación definitiva, es más, creo que fue nada más un conflicto fuerte, ¿no? Pero en ese conflicto fuerte sí hubo una situación donde se puso en la mesa la separación. Entonces, lo primero que sentí fue culpa, no sé por qué, pero sentía yo que yo había hecho algo mal, pero me analizaba y no sabía que yo había hecho mal, ¿no? Entonces, eh, sí sentí culpa. Lo otro, ¿cuál sería la otra? ¿Cómo me sentiría? ujú, a su edad, pero creo que sí Sí, la contestamos, Víctor. No te sí, preocupes, con eso, la culpa, ajá, culpa. la culpa. Exacto. Ahora imagínate con pequeñitos de 6, 7, 8 años, si a los 13 años se siente, en edades pues más pequeñas, claro que van a tener más reacciones emocionales. Ujú. Y creo que Bueno, sí, a ver. sentí, perdón, creo que también sentí una rebeldía, ¿no? Una rebeldía. Sentí que a lo mejor mi mamá tenía la culpa. Después que pensé que no era mi culpa, le eché la culpa a mi mamá, o sea, pero en una rebeldía. Es que mi mamá no hace eso, mi mamá esto, entendiendo que a lo mejor el padre que era el progenitor que era el padre que no te puedo decir cómo decirlo. Mi mamá era la estricta, la que estaba educándonos, y mi papá representaba la salida a la calle, al esparcimiento. Entonces yo volteaba y pensé inmediatamente que mi mamá era la de la culpa, ¿no? Entonces, como que, pero más bien como en una rebeldía porque mi mamá era la que nos trataba de controlar en la conducta, ¿no? Sí, lo dijimos la sesión pasada, el padre que educa es el padre malo normalmente, así lo asimilamos los hijos. Ya Ujú. después, claro que cambiamos de opinión, pero de Sí, aquí a claro. lo que cambiamos de opinión, pues en ese momento nosotros lo pensamos así. Y justo con los adolescentes en la separación, ayer me tocaba una mamá pues muy angustiada, muy ansiosa porque pues ya es adolescente, tiene 12 años o pequeña y obviamente lo que le angustia es que ya cambiaron su forma de pensar, que ella ya no puede tener el control, que ya no es mamá para todo, ahora es mis amigos. Entonces, sí, en la adolescencia y con la separación, pues tienen toda una revolución, cambios hormonales, cambios físicos, cambios en la dinámica de la familia. Entonces, aquí nos damos cuenta que hay que pensar mucho en las etapas, porque depende de las etapas es la intensidad en la que los hijos van a sentir la separación. Como sea un niño, a lo mejor no va la mayoría, un porcentaje un poco mayor, piensan quedarse con su mamá, los niños, pero ya con los adolescentes, justo por todas estas etapas, pues entran en crisis. ¿Por qué? Porque ya analizan más. Ay, si me quedo con mi papá, me va a dar más permisos. Ay, pero es que también quiero a mi mamá.
Entonces, si es demasiado complicada la adolescencia. Ujú. Y no lo voy a invitar, Víctor, a que se quede en esta edad de los 13 años y los que se ven la grabación, obviamente en la edad de sus hijos, y vamos a ver, vamos a imaginar, vamos a cerrar los ojos, imaginar que tenemos la edad de nuestro hijo. Entonces, sus padres, vamos a imaginar que ya no viven juntos. Escucha discusiones, escucha que se están peleando, usted percibe tensión y usted, siendo su hijo de esa edad, ¿qué necesitaría en este momento? Al ver todo esto y percibir mucha tensión. Híjole, creo que lo primero que haría sería en esa edad, a los 13 años, y si me hubiera quedado con mi mamá, creo que sentiría un coraje en contra de mi papá y me pusiera del lado de ella y la trataría de proteger, ¿no? Entonces, en ese momento yo creo que a lo mejor yo mm, no sé si hubiera intervenido y quererme poner como una figura que protegiera a mi madre, ¿no? Eh, y ahí empezaría, yo creo, más la rebeldía. Exacto. Víctor, ¿me permite un momento? Me entró una llamadita súper Sí, claro, sí. urgente. ¿Lo puedo, por favor, a que me lea estas preguntas y ahorita las contestamos? Deme un Ajá, minutito nada más. sí, sí. ¿Qué fue lo más difícil de reconocer? Descubre algo que no habías considerado. Estoy confundiendo disciplina con falta de comprensión. Mi hijo está reaccionando o pidiendo ayuda. Compartan sus reflexiones en grupo. Este es un espacio seguro para apoyarnos mutuamente y descubrir nuevas perspectivas sobre la experiencia emocional de tus hijos. ¿Qué fue lo más difícil de reconocer? Descubre algo que no había considerado. Estoy confundiendo disciplina con falta de comprensión. Mi hijo está reaccionando o pidiendo ayuda. ¿Qué fue lo más difícil? Ya estoy aquí, Víctor, gracias. Ok, Ahora sí, muy bien. aquí sigo. Ajá. ¿Qué pensó? ¿Qué fue lo más difícil de reconocer, Víctor? Si yo fuera el padre de yo en esos 13 años, Ujú. lo más difícil de reconocer es, es, es a lo mejor pensar que mi hijo no está sufriendo, ¿sí? O sea, yo pienso, o sea, a lo mejor si como progenitor que me hubiera separado, yo hubiera pensado nada más en mí y no hubiera a lo mejor pensado en la dificultad que, o la situación que está pasando mi hijo, ¿no? Me da la Eh, sensación que pasa muy seguido, Víctor, en sus casos. sí, yo siento que sí, ¿no? La mayoría de las veces los padres se separan, los hijos quedan en una situación precaria, ¿no? Incluso hay padres que no se hacen responsables de la pensión alimenticia, ni siquiera de la convivencia. Entonces, creo que no se dan cuenta la situación en la que no voltean hacia atrás, sino siguen con su vida hacia adelante y no piensan en la situación que están dejando a sus hijos, independientemente de la situación que hayan vivido con la pareja, ¿no? Y aquí lo que acaba de decir en la situación alimentaria, nos damos cuenta, por ejemplo, en terapia, que se debe muchas veces para darle en la torre a la otra persona, a la pareja. Ah, no te voy a dar pensión alimenticia. Pero, y es por eso ahí que tenemos que hacer un trabajo personal muy fuerte porque justo
por no superar muchas situaciones que se vivieron en en la pareja cuando estábamos juntos, ahora las queremos descargar cuando ya nos separamos. Pero quienes pagan los platos rotos, pues van a ser los hijos, porque por darle en la torre a la que fue la expareja, no te voy a dar dinero. Y sabemos que tienen, pero no te voy a dar dinero porque no quiero, porque yo tengo el control, porque ahora sí y efectivamente no, muchas cosas, pero tomamos decisiones desde el enojo, pero afectamos a los hijos. Ujú, Sí, yo siempre he pensado una situación, Lilian, que a lo mejor en algún momento tú lo podías abordar, ¿no? Yo de manera jurídica me he dado cuenta que ahora los divorcios son más rápidos. ¿Cómo te podré decir? Antes duraban, me refiero hace como unos 10 años, un divorcio, un divorcio duraba hasta 2 o 3 años para que se divorciaran jurídicamente. Ahorita actualmente puede ser entre 3 y 6 meses o incluso 3 meses. Entonces me he sí, dado cuenta que el divorcio llega jurídicamente, llega más rápido que el duelo de la separación. Entonces ahí, bueno, el divorcio es una parte, los alimentos y la custodia pueden ser en otro juicio. Entonces, como que el divorcio se rompe demasiado rápido jurídicamente que produce, y como ya no hay culpable, o sea, por más que, por ejemplo, a mí me ha tocado de los dos géneros que me dicen, oye, pero yo no tuve la culpa, o sea, y ya se está separando de mí, o sea, no entienden cómo es tan rápido si yo sí quería intentar seguir en el matrimonio y ya rápido ya se divorció y yo exacto. sí actué bien, yo estoy bien, yo me entregué a esto y esto, ¿no? Entonces, al divorcio ser demasiado rápido, eh, creo que también es muy rápido para los hijos también, porque esa información de que en menos de 3 meses ya estamos separados, familias de 10 15 30 años. Ujú, ujú. Creo que sí entiendo y creo que sería una herramienta fundamental que en el divorcio jurídico hubiera un acompañamiento psicológico donde a progenitores y hijos se les tuviera con terapia. Sí, y yo sí creo que eso debería ser una parte fundamental del seguimiento que se le da a las familias, entendiendo que las familias pueden tomar todas las decisiones que tengan, pero creo que pudiera ser opcional que fuera una política pública donde Una cláusula, ¿no? sí, donde Ay, Víctor, ya no te escucho. No sé si es tú. Según yo tengo todo mi internet, pero ya no te escucho, Víctor. Ya no te escuchamos, Víctor. Vamos a escribirle a Víctor. Víctor, creo que fue mi internet. no, sí, no hay problema. Me sacó de la sesión. Y yo pensando que había sido tú. Y aquí estoy, Víctor, ya No, no. no te escucho. Ajá. Sí, Víctor. Sí, muy, 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 creo que sí te entiendo bastante bien la idea. Y lo de la cláusula, claro, efectivamente, porque ahora noto por qué la sesión pasada preguntabas si podíamos desglosar un poquito la parte del duelo, el tiempo, lo que conlleva, justo por esto. Y, bueno, quiero entender que es por esto, porque efectivamente, o sea, el tiempo mínimo del proceso de duelo es mínimo. O sea, no con esto estoy diciendo que ya. No, o sea, es de 6 meses a un año. Y aquí estamos diciendo que en 3 meses pues puede salir de manera jurídica la separación. O sea, en estos 3 meses puede ser que tomamos una decisión muy repentina y a lo mejor, digamos que pudiera pensarse pues que yo es por favoritismo a mi profesión, pero sí yo noto que también antes de tomar una decisión de separación,
tomar cursos, no necesariamente aquí, seguramente hay muchos más, tomar cursos de cómo hablarles de la separación, nos vamos a separar a los hijos, también es súper importante porque lo que digamos o lo que no digamos trae un efecto. Mi postura, mi tono de voz, lo que le voy a decir a mi hijo. Y muchas veces damos esta decisión de separarnos cuando nos acabamos de pelear con nuestra pareja, cuando ya explotamos, cuando estamos enojados y si lo vamos a decir cuando estamos enojados, imagínense todo lo que vamos a desbordar en nuestros hijos. Entonces, lo ideal es que cuando nosotros digamos la noticia, nos sentemos, lo hagamos en un espacio que estemos tranquilos, que vamos a hablar del tema, que sé lo que voy a decir y se lo voy a comunicar a mis hijos. Pero si yo estoy tranquila y se los voy a comentar, pues obviamente mi información va a ser tranquila. Si yo estoy ansiosa, estoy enojada y les doy esta información a mis hijos, ellos, ¿qué información van a observar? Que es una separación mala, es una mala decisión, que esta no es una buena noticia, que esto no está bien, que esto no está encaminado a lo bueno, porque yo estoy viendo a mi mamá que está alterada, que está enojada, pero si me van a dar la noticia y veo a mi mamá, a mi papá que están tranquilos, que me están comunicando las cosas, los acuerdos, cómo nos vamos a mover, pues entonces yo, hijo, voy a decir, pues creo que no está tan mal, porque yo no veo mal a mis papás. Me lo están diciendo de una forma pues tranquila y ya se pusieron de acuerdo. Obviamente me va a doler, obviamente para mí es un balde de agua como hijo, pero una vez que pasa este shock para los hijos y entran a terapia y la psicóloga, obviamente un psicólogo les dice, ¿cómo te lo dijeron? ¿Cómo? Pues tranquilos, mis papás me lo comunicaron bien, seguramente la realimentación del terapeuta va a ser, pues entonces probablemente no están tan mal las cosas porque te lo dijeron de manera tranquila. Y entonces ahí el menor va a decir, "Mm, Creo que sí, porque pues no estaban enojados cuando me lo dijeron. Todo esto, todo yo, todo mamá, todo papá, está en juego, en cómo hablo, cómo lo digo, cómo lo proyecto, cómo me muevo, antes y después de la separación. Y ya no me voy del tema que nos vamos a super desviar, Víctor, que nos quedamos en la Ah, primera pregunta. Sí, ¿qué pasó? descubrir algo que no había considerado, creo que Ujú, ahí sí se me hace muy difícil pensarlo, ¿no? Porque creo que ahí debería haber pasado un tiempo un poquito más fácil, más difícil para afrontar esa pregunta. Pero la siguiente, donde estoy confundiendo disciplina con falta de comprensión, creo que como padre llega un momento en que creo que, aunque estés en la relación del matrimonio perfecta, la educación con los hijos es una línea muy delgada donde donde puedo estar pensando que estoy disciplinando con una falta de comprensión. Muchas veces como padres también hablamos respecto eh, con las emociones, ¿no? Y a veces tratamos de proyectarnos a los hijos pensando en a lo que a nosotros nos gustaría que los hijos fueran, ¿no? Entonces, ujú, cuando tratamos de disciplinarlos, no sé si realmente estamos pensando en nosotros, en lo que nosotros creemos, en lo que el joven debería decir, o si realmente estamos comprendiendo lo que el niño realmente quiere ser, ¿no? Entonces es una línea muy delgadita, yo creo, donde puede ser disciplina o falta de comprensión, ¿no? Y yo creo que aquí la invitación está para todos, que nuestra parte 2 después de Escuela para Padres Separados, nos ayuda muchísimo tomar el diplomado de Escuela para Padres porque efectivamente esto pasa. ¿Dónde está la línea muy delgada y cuándo yo la puedo atravesar? Y ahorita pues encontramos muchos estilos de crianza, ¿no? Entonces, en un estado en el que nosotros, en una etapa en la que nosotros estamos viviendo ahorita, pues efectivamente, o sea, el analizar, el pensar, decimos, ya no sé qué está bien o qué está mal. Y entonces necesitamos ese como de, te tienes que ir por aquí,
si tú quieres tomar esta decisión. Tú te estás moviendo así, quiere decir que tenemos este resultado. Entonces, creo que el tomar también escuela para padres nos ayuda mucho. Justo esto lo que acabas de decir, y fíjate lo que dijiste al inicio, para mí es muy difícil. Ujú. Entonces, imagínate a padres con este proceso, pues todavía más, ¿verdad? Más complicado. Y veo respecto a lo mejor, no sé si me desvío un poquito del tema, pero a veces la disciplina de padres separados y divorciados es totalmente diferente. Y me lo pongo en este sentido, ¿no? O sea, en la práctica que he visto, ¿no? La mamá está de lunes a viernes con el niño y lo duerme a las 9 y sábado y domingo o viernes y sábado está con el papá y se duermen a las 12 1 2 de la mañana y ahí empieza el conflicto entre los padres para ¿por qué lo dejas hasta las 2 de la mañana? Y el niño está a gusto porque lo dejan hasta las 2 de la mañana, entonces es bien complicado la disciplina porque ahí entiendo que debe haber una comunicación perfecta entre los padres para saber cuáles son los límites de los hijos, ¿no? Pero ahí está Ujú. interesante porque ¿dónde lo comprendo o cómo lo disciplino si por un lado el papá me dice, no, está perfecto que te tomes una Coca-Cola roja, no hay problema? Y la mamá le dice, de lunes a viernes, no te tomes ninguna Coca-Cola roja. Entonces, confunden al niño, yo creo, ¿no? Sí, de ahí los síntomas que vimos en el archivo anterior, Víctor, porque justamente a lo mejor enviamos a terapia a nuestro adolescente porque no quiere ir a la escuela los lunes y nosotros ya estamos súper preocupados porque qué está pasando en la escuela, le están haciendo bullying, algo le hicieron en la escuela que no quiere asistir. Ah, pero oh, sorpresa, ¿no? Que justamente el fin de semana se va con el papá pues no se da cuenta. Me voy con el ejemplo que dice Víctor. Sí, sí. No se da cuenta y se duerme a las 2 de la mañana, ya está en la secundaria, tiene que levantarse mínimo a las 6 de la mañana. Entonces, 4 horas dormir para un adolescente que normalmente debería de dormir 12 horas, no es nada. Entonces es cuánto, una tercera parte de lo que está durmiendo. Entonces, muy probablemente no es que esté pasando algo en la escuela, sino que justamente esta mala comunicación está haciendo que tenga estos efectos secundarios. No quiere ir a la escuela porque tiene sueño, porque obviamente está cansado, porque obviamente no se repone, porque el sábado también se durmió tarde. Ujú. Ah, pero es que no lo saben los papás, que pasa esto porque no tienen comunicación. Y entonces el problema está que como mamá se queda en la semana con el hijo, entonces a ella le pasan los reportes, a ella le dice y todo, y pues la mamá pues ni enterada, ¿no? Entonces, si hubiera una buena comunicación, los hábitos, por eso la sesión pasada dijimos, tienen que ser similares las actividades, porque no los podemos descompensar tanto a los hijos, justo por este ejemplo. Tenemos que tener una buena comunicación, justo por este ejemplo. Ah, es que ¿qué crees que si lo dejo el celular y se duerme todo el fin de semana tarde? Ah, pues el acuerdo es que, mira, no me enojo si de viernes a sábado se lo dejas, de sábado a domingo, bueno, ya lo que sea que se desvele, pero el domingo para lunes que no se desvele. Y entonces cambia toda la dinámica. ¿Por qué? Porque ya va a querer asistir a la escuela, porque ya no le van a mandar reportes a la mamá. O sea, el tener una buena comunicación y cambiar una sola cosa, fíjate cómo cambia toda la estructura. Ujú. He escuchado a muchos padres decir, es que si está nada más 2 días conmigo, ¿cómo le puedo poner el límite? O sea, se excusan ellos solos, pues, o sea, quieren ser el papá bueno y no quieren seguir con aunque sepan la dinámica que están viviendo con la mamá de lunes a viernes, ellos en el tiempo que los tienen, eh, eh, pues los dejan libres, pues para que de alguna forma ser el papá genial, ¿no? O el papá buena onda, ¿no? Pero creo que eso causa un problema entre los mismos niños respecto a, al mensaje que les estás mandando, ¿no? Claro, totalmente inadecuado. Y aquí, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de unos padres separados y tienen un pequeñito de 3 años y asiste a terapia porque no habla. Ya, no miento,
ya acaba de cumplir 4 años, va a entrar este ciclo escolar a segundo de preescolar, la mamá lo sacó, entró a primero de preescolar, pero lo sacó, dijo, no, todavía no, hasta el siguiente ciclo escolar, y oh sorpresa, pues se separaron los papás y la mamá lo tiene de lunes a viernes, pero la mamá lo lleva a la escuela abrazado de, aquí le dicen chal, ¿no? Así su rebozo, con Sí. 4 años al niño, ¿no? Entonces, ese es un indicativo, uno, de sobreprotección. Dos, cuando no hay problemas neurológicos en el lenguaje, hay que ver la dinámica. Y esto para la mamá, pues es como gozoso, ¿no? Es que yo soy una buena madre porque lo apapacho, lo llevo incluso en mi, como dije, en mi chalo, en mi, Ah, ¿cómo dicen? ¿Mandé? sí, En el Michalo rebozo, o el rebozo. rebozo, ¿no? En el rebozo a mi niño y como madre se siente pues una super madre, pero le estamos dando un impacto psicológico muy fuerte y muy negativo a nuestro hijo porque no le estamos ayudando a crecer. El mensaje para el niño de 4 años es, todavía soy un bebé, no necesito hablar porque los bebés no hablan. Y así justo pasa con los padres acá. Lo tengo poco tiempo, entonces lo tengo que superapapachar, le tengo que decir a todo que sí, pero psicológicamente eso es muy dañino. Ujú. Porque los límites no es tengo que ser grosero, tengo que ser muy tajante. Los límites es tengo que ser amoroso, pero también tengo que poner el freno a mi hijo. Entonces, justamente los límites no son límites, sino van acompañados con el objetivo de, te pongo límites porque tengo amor por ti, porque te amo. Entonces, un límite no puede ser un límite si mi objetivo no es por amor. Ujú, así de sencillo. Y ya en lo último, donde dice, mi hijo está reaccionando o pidiendo ayuda, yo creo que generalmente yo creo que reaccionas. Reaccionas tú como hijo y tu papá tendría que ver o tu progenitor o los progenitores tendrían que ver si está pidiendo ayuda. En mi caso, por ejemplo, empezó en el poco tiempo, hubo un aislamiento. Cuando yo me sentí culpable, yo me aislé en mi cuarto, no quería ni salir para que no vieran que yo era el culpable o traté de no causar ningún Más problema. problema donde donde él se enfocara que era yo, ¿no? Entonces, me aislé, me aislé. Ujú, Entonces, yo creo que siendo siempre tan parlanchín, tan juguetón, creo que mi mamá debería haber visto que yo estaba pidiendo ayuda, ¿no? ujú. ¿Y no? No, no, pues que fue muy rápido, pues, pero creo que en este proceso estaba yo donde yo me aislé, ¿no? Ujú. Muy bien, exacto, Víctora, sí. Y dice, no importante para la reflexión, nota importante para la reflexión, no permitir juicios, lo dijimos la sesión pasada, poner límites a la familia, validar emociones. Entonces, entiendo que te sientas así, reorientar hacia una responsabilidad parental sin culpabilizar. Entonces, todos tenemos parte de la responsabilidad, nadie es culpable totalmente. Estos recordatorios nos ayudan a crear un ambiente donde todos puedan expresarse con honestidad, apertura y sin temor al juicio. Ujú. Y, ay, ya, listo. Compromiso al cambio. Entonces, aquí en su actividad debemos de anotar un compromiso. A partir de hoy me comprometo a ser más tolerante, tener más escucha activa, platicar con mi expareja y decirle que debemos de mejorar nuestra comunicación. Ustedes deben de colocar un compromiso. Y mensaje clave, los niños no sufren por la separación en sí, sino por cómo los adultos la gestionan. Cuando los padres regulan su conflicto, los hijos regulan sus emociones. ¿Sale? Recuerda enviar tu actividad al correo electrónico. Y ya me va a cerrar la sesión en 3 minutos. Se me pasó bien Ujú. rápido, Víctor. Súper rápido. Entonces, aquí tienen la actividad de tarea. Me voy acá. Esta es la misma y
De tarea, por favor, les pido que lean esto. Son 6 hojitas. Estrategias de comunicación con los hijos, qué sí hacer y qué no hacer, es lo que vimos durante ahorita la clase. Ejemplo, no hablar mal del otro progenitor, no es algo que no hemos visto, no usar al hijo como mensajero. Aquí lo que me tiene pendiente es si tenemos actividad. Aquí lo tenemos, cuestionario breve de autoevaluación parental. En el siguiente archivo es un cuestionario. De igual manera, lo contestan, por favor, y me lo reenvían. Me reenvían con sus respuestas. Aquí por ejemplo, Víctor, el cuestionario que acabamos de ver, bueno, usted lo puede imprimir y justamente creo que le puede ayudar si se lo permiten, si ve la posibilidad de aplicarlo con algunos padres, le ayuda bastante también al autoanálisis. Entonces lo contestamos, lo reenviamos y hay que leer por favor cómo proteger el vínculo efectivo con ambos padres. Ujú. Quiero ver si tiene actividad. Creo que no nos marca actividad. Sí, aquí está nuestra actividad. Actividad. Después de leer y analizar la información, debes realizar una reflexión personal sobre el tema, como un mínimo una cuartilla. ¿Vale? Entonces, leemos este documento y enviamos una reflexión personal de lo que vimos a lo largo de la sesión del día de ahora y lo que ustedes logran reflexionar. No, yo no voy a calificar que esté bien redactado, cuántas cuartillas. Yo lo que voy a calificar, pues, es este análisis que ustedes logren hacer. Muy bien. Muy Y bien, voy a enviar una clase grabada, que es una clase que nos ayuda a reforzar el tema. Muy bien, pero esa ustedes la escuchan cuando estén tomándose un cafecito, lavando los ujú, trastes, que tengan un tiempo en el que puedan escuchar activamente. ¿Sale? ujú. Bueno, Víctor, pues ya me va a cerrar la sesión, menos de un minuto. Nos vemos en 2 sábados y hay que enviar sus actividades. ¿Está bien, Víctor? Muchas gracias. Bueno, Suerte, que tenga buen fin de semana. bonito fin de semana, Víctor. Haga Suerte, algo distinto hoy. Nos claro vemos que sí. pronto. Ánimo. Bye. Bye, bye.